Gracias, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Estábamos hablando de posible sanción para quien no haya subido todos estos documentos y actos al SECOP, pero me pareció entender ayer en el noticiero del mediodía que a usted le quitaron la clave para subir los documentos. ¿Fue así? Mire, la situación es así, a las 9:30 de la mañana llegó la doctora Paola, que es la asesora del señor ministro encargado, a pedirme la renuncia. Entonces yo le dije, no puedo renunciar porque he tomado unas decisiones muy importantes que son las siguientes: la revocatoria de la providencia que declaró desierta la licitación, la terminación de la urgencia manifiesta declarada por el anterior canciller y la adjudicación del contrato. Entonces yo tenía esos documentos auténticos ahí y de una vez se los entregué. Y le dije, yo no puedo salir de aquí como el que toma unas decisiones con tanto valor, tan delicadas y tan complejas para resolverle los problemas innumerables que estaban presentando con este tema y enseguida renunciar como que salió corriendo. Entonces ella se fue y cuando ya ya estaban los actos administrativos en vigencia, se fueron a publicar, me dijeron, usted fue bloqueado en el SECOV. Entonces yo pregunté y me dijeron que de Colombia Compra Eficiente habían dado la orden de hacer el bloqueo. Y una funcionaria que es de mi dependencia, pues obedeció las órdenes. Yo comprendo la situación de una funcionaria que trabaja porque necesita el empleo y acató una orden ilegal. Esa es la situación, pero los actos ya estaban expedidos y en plena vigencia. Pero a usted, ¿por qué le piden la renuncia? Porque el señor embajador Murillo estaba ya pidiendo renuncias desde el momento en que llegó. Entonces yo me precipité también a resolver todas esas situaciones porque dije, me van a pedir la renuncia, me voy de aquí y voy a dejar una cantidad de problemas y no quiero pasar a la historia como el viejito que dejó al país sin pasaportes. Bueno, además usted compró su blindaje para investigaciones disciplinarias porque quedó a paz y salvo con lo que como funcionario corresponde, más allá de que puedan hacerse comentarios sobre su decisión. No, no solo eso, la Contraloría General de la República como órgano de control ha avalado todo este proceso. La Procuraduría siempre estuvo en el proceso presente con una persona allá. Entonces la decisión final pues era absolverme en todo sentido y ordenar que archivaran. Le voy a hacer una confesión, yo no quería que ordenaran archivar la investigación mía porque dije esto se puede presentar a malos entendidos de que yo estoy aquí orando en contravía o traicionando al jefe, pero resultó que me archivaron eso definitivamente y eso me dio más tranquilidad. Oiga, secretario, muchos dicen que esto a fin de cuentas podría favorecer al canciller Leiva. Entonces usted, sin proponérselo o con pleno conocimiento, ¿favoreció a Leiva y traicionó al presidente o cómo es la cosa? No, eso no favorece a nadie, eso favorece en primer lugar al Estado, que le evita un detrimento patrimonial enorme que se venía a venir y que se termine o ya se terminó porque el Tribunal Administrativo no se puede pronunciar sobre un acto administrativo que ya no existe. Beneficia al embajador Murillo, porque el embajador Murillo me manifestó en la poca y breve conversación que tuvimos que él me proponía decirle al señor presidente que lo mejor era conciliar y solucionar esos problemas. Y naturalmente, pues favorece al doctor Leiva porque cesan todas las causas que determinaron su suspensión. Pero, doctor Salazar, perdón, Eh, ¿usted puede contarnos algún detalle adicional de lo que le dijo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo a propósito de que él le iba a decir al presidente que lo mejor era entregar ese contrato? ¿Eso fue exactamente lo que le dijo? ¿Que él también consideraba que era Eso, un error no no, entregarlo? él no me dijo que hay que hacer cosas, sino que me dijo, le voy a decir al señor presidente que lo mejor es conciliar. Entonces yo en ese momento pensé, dije, el embajador Murillo no conoce bien al señor presidente y se me vino a la cabeza, dije, esto está grave y me voy a ir dejando una cantidad de problemas. Entonces desde ese día me dediqué a estudiar el tema, a ver cómo lo resolvía y ese es el resultado. Secretario, aquí esta licitación se la gana Thomas Gregg and Sons porque los pliegos se dirigieron a esta empresa o porque definitivamente es la única empresa que tiene la capacidad técnica de cumplir con los requisitos que exigen un documento como el pasaporte. Mire, el proceso lo adelanta un comité estructurador del mismo, que está compuesto por más de 7 profesionales que llevan
tiempo, su vida trabajando en la Cancillería, porque no hay ninguno absolutamente nuevo que yo haya designado, abogado, economista, contador, financiero, consulares, todas las dependencias intervienen en eso. No me da pena decir que algunos inclusive todavía ni los conozco bien. Entonces, ellos adelantan todo ese trámite que yo he explicado y que llegó hasta la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Se formula un pliego definitivo y ese pliego pues es ley para las partes, para el contratante y para la entidad pública. Es un acto administrativo que ya no se puede desconocer. Llegada a esa etapa, ¿qué sigue? Pues evaluarlo. Y el comité de evaluación dice que habilita un postor y que lo califica con el mayor puntaje y me recomienda adjudicar. Yo no me puedo aportar de esa decisión. Estamos hablando con el señor secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, y todo este lío tremendo de la adjudicación de pasaportes. Usted sigue siendo secretario a pesar de la furia del presidente Petro y de que lo llamó desleal. ¿Acudirá usted a instancias de control, a entidades de justicia, a la fiscalía, a algún tribunal en el día de hoy? Vea, a mí no me han notificado nada. Yo lo primero que voy a hacer hoy es seguir cumpliendo con el deber. Voy a ir al tribunal administrativo a llevar el acto administrativo al tribunal donde la magistrada, o a radicar donde la magistrada tiene el proceso, para que termine de una vez la demanda que ha presentado Tomás Díaz por valor de más de 117.000 millones de pesos. Eso es un hecho real jurídico, porque no puede estudiar el tribunal un acto que ya está retirado del ordenamiento por revocatoria directa. Luego voy a ir a la Procuraduría a entregar el sustento de los actos administrativos expedidos para que, entendido que cesaron las causas que determinaron la suspensión del canciller Leiva, pues lo restablezcan a su cargo. Y después me voy a recoger mis cosas. Secretario, hay otro punto importante frente a la decisión y la argumentación que usted adopta el día de ayer, lo que señala el mismo Estatuto de Contratación Pública. Usted bien lo ha dicho, lo que hace la Contraloría y el pronunciamiento de la Procuraduría, y abre uno cuarto, que tiene que ver con la decisión de tutela en la cual se le niega al canciller la posibilidad de volver. Pero ahí se señala claramente por el Tribunal de Bogotá que en el proceso licitatorio se habría infringido las normas que regulan la contratación estatal. Mi pregunta es, ¿usted también dentro de esos elementos para adoptar la decisión de ayer tuvo en cuenta esa sentencia de tutela? Yo he tenido en cuenta todos los actos administrativos y las decisiones que ahí se han tomado. Y en esa decisión no dice en absoluto que el proceso licitatorio haya tenido alguna irregularidad. Es lo que me está diciendo. Lo que están diciendo es que con posterioridad a la declaratoria de desierta de la licitación pudo haberse presentado alguna irregularidad, situación que yo no veo normal, porque me parece, pues no debiera opinar en esto, pero ya yo no soy funcionario público. Me parece que una investigación disciplinaria contra un funcionario que expide un acto administrativo con competencia para hacerlo no es procedente, mientras el acto administrativo tenga vigor, goce de presunción de legalidad. Secretario, para refrescarle la memoria, le quiero decir que una de las frases precisamente de esa sentencia de tutela señala, para no cansar a los oyentes, esto: el ministro es el encargado de dirigir los procesos de contratación en la entidad y en tal calidad, dentro de un mismo proceso licitatorio, infringió en 2 oportunidades las normas que regulan la contratación estatal, y sigue. Ese dicho es del Tribunal Superior de Bogotá, como se puede verificar. Sí, el tribunal se está refiriendo a la declaratoria de desierta de la licitación y se está refiriendo a la declaración de urgencia manifiesta, que son asuntos posteriores a la etapa en que yo tuve el proceso, cuando ocurrieron cuando él asumió los procesos licitatorios, no cuando yo lo adelanté, o se refieren al proceso que actualmente estaban adelantando, porque como es de conocimiento, después de que todo esto ocurrió, el señor canciller asumió la apertura o la iniciación de un nuevo proceso. Secretario, ¿a usted ya lo llamó el canciller y le dijo, mano, ¿usted qué hizo? ¿Cuál canciller? El canciller Murillo. ¿Cuál de los dos lo llamó? Sí, ¿con cuál habló? Sí, sí, ¿con cuál habló? No, mire, yo hablé ayer con el doctor Álvaro Leiva.
en el día de ayer. Entonces él me dijo: José, se entiende que usted es el secretario que yo designé, ¿por qué no me dijo que en todo esto con anterioridad? Entonces yo le dije: doctor, porque yo me dediqué muy angustiado a estudiar todo el fin de semana estos temas y quería resolverlos, y si me ponía a consultar, seguramente no los iba a resolver. Esa fue mi respuesta, y ya no hemos hablado más nada. ¿Y habló con el otro canciller, con Murillo? Con el otro canciller no he hablado porque él está fuera del país, él se fue, y lo que hablamos sobre estos temas fue muy poco, como lo he estado indicando. Sí, lo que entendemos es que él viene viajando de Madrid a Bogotá, llega al aeropuerto, lo está esperando un carro negro, lo lleva a toda velocidad a Palacio. A ver cómo capotean esto. Espinosa, lo escucha el señor secretario. Es que, secretario, en esa conversación que usted tuvo, que breve, como usted ha descrito, con el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, una información que teníamos en Caracol Radio es que él a usted le había pedido la renuncia desde el viernes y que usted había dicho: yo solo le renuncio al presidente. ¿Los hechos fueron así? No, él a mí no me pidió la renuncia. Él me dijo que el señor presidente le estaba insistiendo en que yo debía ser retirado. Entonces, de esa conversación, ¿yo qué concluyo? Que de todas maneras están pretendiendo sacarme, y que no puedo dejarle a la administración pública, al país y a Colombia una cantidad de problemas por no cumplir con el deber. Entonces, me cogí la documentación y me dediqué 4 días a estudiar absolutamente solo, sin decirle a nadie, y a resolver, a mi real saber entender, en una providencia jurídica que yo tendría mucho honor de que fuera estudiada por la academia, por los abogados expertos en estos temas, y me siento muy orgulloso porque es tema o resultado exclusivo de mi responsabilidad. Yo no podía consultar con nadie porque eso se me entorpecía. Señor secretario, usted nos dijo ahora que no quiere ser recordado como el viejito que dejó a los colombianos sin pasaportes, pero lo que usted sí es un viejo lobo de mar, y por eso le pregunto, ¿a uno lo pueden echar por Twitter? No, mire, yo funcionario público no soy desde el año 2002. Yo fui representante a la Cámara en 1998, 2002. Precisamente el presidente Petro era representante a la Cámara por la alianza M19, y su curul estaba detrás de la mía. Desde esa época yo siempre he estado dedicado al ejercicio de la profesión de abogado en materia civil, con mucha experiencia. No hay ni una sola viuda que esté pobre, ni que me haya acusado, ni que se queje, ni que no me quiera. Entonces, pero lo quieren las viudas. Vea usted. ¿Cómo? Lo quieren las viudas. No lo quiere Petro, pero lo quieren las viudas. Ya con entonces, eso tiene mucho. él ya produjeron el acto. A mí no me han notificado, pero yo no puedo ser desleal como decir que, o esconderme, no, yo ya me siento notificado por conducta concluyente. Entonces voy a terminar de cumplir con el deber en la medida que me lo permitan, y a seguir resolviendo los problemas hasta donde se pueda. Pero le sorprendió la reacción del presidente Petro vía Twitter, porque el presidente le dijo traidor y lo declaró de insubsistente. Yo sabía que eso iba a ocurrir. Yo lo hice toda conciencia, pero no puedo dejar de cumplir el deber por el mantenimiento de un cargo público. Yo no estoy aferrado a los cargos, y bueno, ahora viene para responder la pregunta concreta. Ya me han llamado cantidad de abogados, que tutela, que yo no quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque yo sé el procedimiento. Yo puedo, por ejemplo, imponer una tutela más que por cualquier cosa, por difamación. Pero entonces llegan, la resuelven, pasa a la segunda instancia, después la Corte Constitucional va a revisar y no llegamos a ninguna parte. Le hago perder más tiempo al señor presidente, tiempo que está requiriendo para atender problemas nacionales que son muy graves. Entonces yo no quiero hacer nada. Eso, el tiempo va dándole a uno la razón. Sí. Doctor Salazar, ¿usted por qué cree que en todo este proceso el presidente Petro ha insistido con tanta vehemencia e incluso contrariando los consejos de sus propios abogados de la Agencia Jurídica del Estado y de todos los del Comité de Conciliación en que ese contrato no se lo puede ganar Thomas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque el señor presidente tiene unas ideas en el sentido de que hay que democratizar la contratación, pero es que resulta que esas ideas del señor presidente hay que llevarlas al Congreso de la República a una reforma para que la ley 80 se diga que cuando hay un solo postor no es posible la adjudicación. Eso no está dicho en la ley de contratación.
Entonces, yo entiendo las angustias del señor presidente por hacer unos cambios que no le resultan, que no se dan. Él quiere ver un país distinto, pero eso no es tan fácil. Hay que hacer las reformas, hay que acordar con el Congreso. En Colombia no hay partidos políticos. En Colombia la finalidad de un partido político es la conquista del poder. Y en Colombia la cantidad de grupos que se convirtieron en repartidores de avales, lo que buscan es la burocracia, las prebendas, la repartición de los contratos. Entonces no vamos a ser capaces de cambiar esto. Bueno, entre otras cosas, cuando el presidente habla de corrupción, uno esperaría que la demostrara, porque si mal no recordamos, esta licitación se abrió en el gobierno del presidente Petro, que habla de corrupción. ¿Usted cree que hay corrupción en todo esto? No hay corrupción de ninguna manera. Las ventajas que pueda tener la firma que se ganó en la licitación no se las ha dado la administración, las tiene. ¿Yo qué culpa tengo de que uno de los proponentes tenga una planta de elaboración de pasaportes en Bogotá y los otros pretendan elaborarlo en Senegal? ¿Qué culpa tengo yo de que una firma pueda hacer los pasaportes en 2 o 3 meses y que los otros estén pidiendo el presupuesto que para poder instalar las plantas y critiquen la licitación que porque no incluyó las partidas presupuestales para las plantas de implementación? ¿Qué culpa tengo yo de que una de las compañías tenga en los Estados Unidos unas plantas de formulación o de personalización y las otras apenas estén pensando en hacerla? Entonces, eso requiere unos plazos. Se dieron los plazos inicialmente en la planeación del contrato, unos plazos creo que eran de 5 meses, pero ese plazo se fue acortando debido a las numerosas observaciones que le fueron haciendo al proceso, hasta que quedaron unos plazos que las otras compañías alegaron que no podían cumplir. Esas ventajas no se las dio la entidad a los proponentes las tenían, y el principio de la libre concurrencia le permite que se presente el que pueda hacerlo porque tiene con qué y sabe hacerlo. Eso es en todo un procedimiento técnico. Esas ventajas no se las ha dado nadie. Ahora, doctor Salazar, teniendo en cuenta que usted es tan cercano al canciller Leiva, al ex canciller Leiva, da la sensación de que usted le estuviera ayudando a él para que se salvara de la suspensión y de las decisiones que ha tomado la Procuraduría. ¿Es así? No, yo no le estoy ayudando, ni necesito ayudarle a nadie, y el doctor Álvaro Leiva no necesita ayuda. Eso debe concluir, como yo lo estoy anotando, con una decisión que lo observa, porque yo no puedo entender cómo se adelanta un proceso disciplinario contra un funcionario que expide un acto administrativo con competencia para hacerlo, estando ese acto administrativo todavía presumido de legalidad. Secretario, usted ya nos dijo, y a partir del dicho del presidente de que iba a promover la insubsistencia suya, que no va a interponer una acción de tutela en lo que hace de su nombre. Pero quisiera preguntarle por el tema mismo de ese acto que lo va a declarar insubsistente, que se le va a notificar, que usted va a presentar un recurso de reposición. Frente a ese en particular, por eventualmente generarse una falsa motivación de ese acto administrativo, porque es la primera vez reciente en la historia del país que van a declarar insubsistente a alguien supuestamente bajo el cargo de traición que no existe. ¿Usted ha pensado en demandar ante la jurisdicción contenciosa específicamente? No, yo no me voy a poner en eso. Ese acto, el señor presidente no tiene recurso de reposición. Yo ayer dije eso porque quien me estaba entrevistando, había una abogada por ahí cerca y me sopló eso. Pero yo sé y he sabido siempre como abogado que eso no tiene recurso, y yo no me puedo poner a hacerle perder tiempo al señor presidente resolviendo tonterías para que atiendan un reintegro mío a un cargo que no necesito. Yo me pongo una tutela invocando el derecho al trabajo como mecanismo transitorio mientras hago las demandas. Entonces resulta que yo no necesito ese trabajo. Entonces la tutela no tiene fundamento. Si la propongo, llega a la primera instancia, después llega a la segunda, después la Corte va a decir, la Corte Constitucional, esto es de interés público, y la revisan, y cuando salga una sentencia en ese sentido, pues todos hemos perdido tiempo y hemos estado metidos en el entramado jurídico que todo en este país significa. Yo no soy esa clase de ciudadano, yo soy un hombre que cumplo con el deber y quiero ayudar en lo que se pueda a cambiar este país. Doctor Salazar, me dicen que hay un estudio que hizo la OAC y la Organización de Aviación Civil Internacional para
pagado además por la Cancillería, solicitado y pagado por la Cancillería para entender cómo se podría hacer una licitación objetiva, pero lo engavetaron. ¿Usted supo del estudio? ¿Usted lo recibió, lo vio, lo engavetó? ¿Qué pasó ahí? No, ese estudio se recibió y se tuvo en cuenta en su momento. Después empezaron los proponentes, los referentes a distorsionarlo. Y ese estudio es tal que en esta licitación nueva que están adelantando dijeron, en la cual yo no participo ni tengo en cuenta, dijeron que no lo tenían en cuenta. Entonces, esa es la realidad. Además, las consultorías o los estudios se pagan es para que se hagan eso, consultoría, pero no obligan de ninguna manera al comité estructurador a incluirlas, porque qué tal que un proceso de licitación o un pliego se hiciera con todas las recomendaciones que dan, no se podría formular nunca el pliego de condiciones. Sí. Doctor Salazar, usted ha sido muy contundente en decir acá que si al presidente no le gusta cómo está la contratación pública y sus normas, puede llevar al Congreso una serie de proyectos para modificarla, pero que mientras tanto hay que cumplir la ley. Pero es que resulta que el canciller Leiva era otro que insistió siempre durante el proceso, o eso entendemos, en que Thomas no se podía quedar con el contrato, sobre todo después de que le dieran los 1.000 puntos. ¿Es que Leiva no entendió? No, eso ocurrió cuando, eso que usted me está diciendo, ocurrió cuando el comité de evaluación hizo la evaluación y habilitó al postor y recomendó adjudicar el contrato. En esa etapa, el doctor Leiva asumió el conocimiento del proceso y ese es el resultado, lo que conocemos de ahí para adelante. Secretario, ¿usted hoy sigue siendo todavía el representante legal del Fondo Rotatorio de la Cancillería? No, a mí todavía no me han notificado nada, pero como yo soy un hombre leal en todo sentido, pues me voy por notificado y voy a ir a hacer las diligencias últimas que el deber me impone y a entregar los documentos allí en el tribunal a las 8 de la mañana y luego voy a la Procuraduría y después voy y recojo mis cosas, que no son muchas, son una cantidad de whisky que me han llevado allá que me da pena decir que no sé ni quiénes han sido y otras cosas que ahí debo recoger para volver a mi vida normal. Oiga, mire, es que ya no como pregunta usted, yo lo que quiero es su asesoría. Está trinando Melquisedec, el periodista que no necesita apellido, compañero de la Luciérnaga, lo siguiente: si la Procuraduría le levanta hoy o mañana la suspensión al canciller Leiva, como seguramente pasará, dice Melquisedec, ¿qué hará Petro con Murillo y con Leiva? ¿Qué pasaría ahí? ¿Ah, secretario? No, pues eso lo debe resolver allá el señor presidente, a ver qué es lo que pasa. Sí, ¿quién le manda a decirme desleal? ¿Cómo? ¿Quién le manda al presidente a decirme desleal? ¿Que solucione él el problema? No, pues no sé, mire que eso están resolviendo muchos problemas o se están resolviendo con mis decisiones y que en último término he sido yo el destinatario de toda esta situación mediática, de las críticas que a un lado y otro hacen y hay que salir adelante. Mire, yo creo que les queda claro a los oyentes que usted, a pesar de su edad y que dice que es el viejito, que no quiere ser el viejito que dejó sin pasaportes a los colombianos, es un hombre de mucho voltaje, de mucha energía. Ya lo quisieran de asociado en Acolgen. Usted solito enciende las bombillas de todo un barrio. ¿Qué se va a poner a hacer? No, pues lo que yo sé hacer, yo soy un abogado litigante, perdone que me califique muy calificado y si vuelvo a hacer servicio, yo ya no necesito trabajar, yo tengo 75 años de edad, ya no puedo ni necesito ponerme a trabajar. Esa es la situación, volver a mi vida normal y tratar de ayudar a que las cosas cambien. Bueno, y ya en su casa tomándose uno de los whiskies viendo a este bollo tan bravo. No, pues a mí me gustaría seguir tratando de ayudar, pero si no se puede, pues no se puede. Esas son las realidades que no se pueden desconocer. Secretario, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. 6:31 a.m, es el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. ¡Qué enredo jurídico! Yo creo que los colombianos estamos más perdidos en la manigua, en la vorágine con esto que con cualquier otra, mejor dicho, más fácil entender centros poblados.